Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, prof. Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien, gracias. Buenos días, Una profesor. disculpa, he tenido problemas el Zoom, no me deja entrar desde mi computadora y bueno, es una pirueta y media que hay que estar haciendo con esto. Pero bueno, ¿cómo van con el trabajo? ¿Alguna duda antes de que sigamos con los temas? Profesor, yo tengo, Sí, no así es, bueno, no es exactamente una duda sobre el trabajo, pero lo que pasa es que me di cuenta que estaba haciendo los cuestionarios y cuando llegué al 6 no se puede descargar el cuestionario 6, ni el 9 ni el 10. ni el 6, ni el 9, ni el 10. Ok, No, ahorita lo checamos. gracias. Cuestionario 6, déjenme apuntar aquí. 6, 9 y 10. Ahorita lo checamos. Gracias por comentarlo. Yo igual Profes, tengo una, ay, perdón, perdón, solamente dice hasta la unidad 10, ¿verdad? Sí, Los son los cuestionarios. 10. Son los 10 del nuevo temario. Ah, ok. Muchísimas gracias. yo tengo una duda. Bueno, nos dijo que respecto a la demanda teníamos que agregar los anexos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una constancia, ¿no? De que la mamá iba a estar de albacea o algo así. Pero esas nosotros también las tenemos que realizar. O, bueno, yo encontré algunos ejemplos en internet y de ahí me estoy guiando, pero no sé realmente cómo las quiera usted. No tienen que redactar el documento, solamente tienen que poner en una hoja el concepto del documento. Por ejemplo, si le van a otorgar el poder a la señora, en el caso de ustedes dice que el titular, el que es dueño, el nuevo dueño de la casa, no va a poder estar acudiendo a juicio. Por lo tanto, quiere que su mamá lo represente. Entonces, el mecanismo que yo utilizaría sería darle un poder a la mamá en nombre del titular del bien. Entonces, lo que vas a poner sería poder expedido a favor de la señora tal, otorgado por el señor tal para llevar este tipo de litigios. Nada más es una frase, una línea, que yo sepa que es el documento que ustedes le pedirían a un notario que extendiera para acreditar la personalidad. Pero no necesito el poder completo. Si, por ejemplo, el documento base de la acción será que para pedir la reivindicación tienen que acreditar la propiedad de la cosa. Entonces, ahí se menciona que hay una sentencia de adjudicación. Entonces, tendrán que poner anexo 2, sentencia de adjudicación del bien inmueble ubicado en tal lugar a favor del señor tal, derivado de la sucesión de tal persona. ¿Y ya? Ah, ya, Profesor, ok, gracias. Y así cualquier documento que ustedes piensen anexar, nada más mencionan el nombre del documento y con qué está relacionado. Entonces podríamos poner, por ejemplo, en este caso, como dices, es la carátula como si fuera carátula de cada documento, de los anexos que vayamos a poner, y nosotros podemos ir incluyendo documentos que creamos necesarios dentro del supuesto, Sí, o solo los sí, que claro. menciona el supuesto. Sí, sí pueden anexar. Gracias. ¿Qué otra duda tienen? Profesor, perdón, a mí me costó trabajo conectarme a la clase. Entonces, cuando llegué ya estaba respondiéndole a la duda a mi anterior compañera. No sé si me podría ayudar con lo que hablaron en esos minutitos, por favor. Claro, ella me preguntaba que si necesitaban poner los formatos de los documentos, un formato de un contrato, un formato de un poder, un formato de los documentos que ustedes vayan a anexar como anexo a su demanda. Y le comenté que no es necesario hacer el formato, que solamente es poner en una, le llamamos carátula, o sea, ahorita le llamamos carátula, una hoja en donde diga anexo 1, si por ejemplo le van a dar el poder a la señora
a la mamá del dueño de la casa. Entonces le van a poner poder otorgado ante un notario a favor de la señora tal y otorgado por el señor tal para representarlo para el juicio de la casa. Eso es lo que van a poner. No van a poner un poder completo. O sea, no les estoy pidiendo que elaboren los documentos, nada más es la carátula, la mención de cuál sería el documento que iría ahí para yo saber que están conscientes de que van acompañando los documentos que establece el artículo 95. Ok, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar con el 255. Bueno, vamos a salir ya del 255, que es lo que van a presentar ustedes su demanda el domingo que entra. También hay una precisión en cuanto a las fechas. Les habíamos dicho que finalizaba el semestre el 29, pero ya corroboramos y finaliza el 26. Por lo tanto, para que ustedes puedan tener calificaciones el día 25, les pido que el día 24, el domingo 24, entreguen todo lo que deban de entregar para que yo los pueda calificar. Desde ahora vamos a poner las fechas de entrega de todos los cuestionarios, twitters y todo lo que falte. Hasta antes del 24 vamos a poner la fecha del 24 y ustedes lo van a ir subiendo conforme vayan pudiendo. ¿Alguna duda en relación a este punto? No, profesor, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Para que ustedes ya el día lunes ya sepan si ya están exentos, para que ya se despreocupen de esta materia y puedan seguir acreditando sus demás materias. Y si no, bueno, prepararse para la primera y segunda vuelta. Bueno. Profe, una pregunta, Sí. se exenta con 8, ¿verdad? Sí, mínimo de 8 y mínimo de 80% de participación, de asistencia. Ok, gracias. Doctor, Bueno. están en el chat de Zoom los cuestionarios 6, 9 y 10. Ahorita se los mando al chat de WhatsApp. Ok, ya están en el chat. Y ayúdame a que en el transcurso del día de hoy estén también subidos en la academia, ¿no? Ya estamos trabajando en eso. Ok. Y te mandé una presentación ahorita porque yo no pude acceder al Zoom desde mi computadora. Entonces, si me ayudas con la presentación. Gracias, Baden. Ok. Antes de llegar a la presentación, quiero revisar un par de artículos con ustedes para tener ya completamente definido el tema. Bueno, una vez que ustedes ya presentan su demanda, en la demanda quedamos que se presenta ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia para que ahí podamos obtener el turno. El turno quiere decir que el tribunal le asigna número de juzgado y número de expediente que le corresponde y además, cuando ustedes presentan la demanda, les dan un acuse con la fecha y hora de presentación del documento. Ese documento es el que les sirve para ustedes acreditar que ya presentaron la demanda y le irán a dar seguimiento al juzgado y con el número de expediente que le hayan asignado en el turno en el momento de presentación ante la Oficialía de Partes Común. El artículo 256 dice, presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga y se les emplazará para que la contesten dentro de los 15 días. Este es el fundamento del emplazamiento, aunque hay otros artículos que ya hemos visto que están relacionados y vinculados con las formalidades que son necesarias para poder practicar el emplazamiento. Ahora, antes de entrar precisamente al emplazamiento, quiero leer y revisar con ustedes los artículos 257 y 258. El 257 establece
que si la demanda es obscura o irregular o no cumple con los requisitos de los artículos 95 y 255, el juez debe dictar un auto preventivo. En el auto preventivo indicará cuál es la causa de la prevención y cómo es la forma de solucionarlo. Nos van a otorgar 5 días contados a partir de que haya surtido efectos la notificación por boletín judicial, y de no cumplir con la prevención, entonces nos estarán desechando la demanda y se devolverá al interesado todos los documentos originales y copias que se hayan exhibido, con excepción de la demanda, para que se forme un expedientillo. Esta determinación de desechamiento es impugnable con el recurso de queja ante el superior, ante la sala. ¿Cuáles son los efectos de presentación de la demanda? El primer efecto es interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios. Señalar el principio de la instancia es el segundo efecto de la presentación de la demanda, y el tercer efecto es determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Estos son los 3 efectos. Quizá el más importante es el tema de la prescripción, porque eso evita que la acción se extinga con base en la prescripción. Hay que tomar en cuenta que hay ciertas obligaciones que prescriben a los 10 años, otras a los 5, a los 3, a los 2, a los 6 meses. Entonces, presentar la demanda antes de que prescriba es fundamental, y uno de los efectos de presentar la demanda es interrumpir la prescripción. Con eso se detiene el plazo para que pueda seguir siendo computada la prescripción. El señalar el principio de la instancia es un tema fundamental, porque a eso quiere decir que ya se está iniciando el procedimiento. Y más adelante veremos cuál es la importancia de que se señale el principio de la instancia. Y por último, el efecto es determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no se puedan exigir con base en un contrato. Por ejemplo, el interés legal es el interés que toda obligación tiene cuando no hay un interés convencional pactado entre las partes en las obligaciones pecuniarias. Entonces, el interés legal empezará a surtir efectos de la presentación de la demanda en adelante. Si las partes pactaron en el contrato el pago de intereses ordinarios y moratorios, entonces se hará con base, esa prestación se liquidará con base en lo que establece el contrato. Pero si no hay nada en relación a un interés moratorio, entonces se le puede cobrar un interés legal en las obligaciones pecuniarias. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces el emplazamiento, y aquí empezamos con la presentación. En esta presentación ustedes van a ver el concepto del emplazamiento, cuáles son sus fines, los tipos, los requisitos y la nulidad del emplazamiento. Siguiente lámina, por favor. Ok, aquí tenemos el concepto del emplazamiento. El artículo 256 que ya leímos establece que presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro del término de 15 días. Aquí es importante resaltar que el plazo para contestar la demanda es de 15 días en los juicios ordinarios. En los juicios especiales comúnmente cambia. Pueden ser 9 días, 5 días, puede disminuirse el plazo porque son juicios especiales. En el juicio ordinario serán 15 días hábiles. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio con los derechos de audiencia y debido proceso reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales. De ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación
para su realización deben acatarse en su literalidad porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que se encuentra contemplado en el artículo 17 constitucional. Así entonces, el fundamento constitucional del emplazamiento en términos generales lo vamos a encontrar, de acuerdo a lo que hemos platicado, en 3 artículos constitucionales, en el 14, 16 y 17. Y es el acto procedimental por medio del cual las autoridades judiciales cumplen con notificarle al demandado la existencia o hacerle saber al demandado la existencia de un procedimiento en su contra para que esté en posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Ese ejercicio de derecho de defensa se hace a través de la contestación de demanda y por lo general esa contestación de demanda debe de ocurrir dentro de los siguientes 15 días hábiles. Aquí en el artículo 256 me gustaría enfatizar algunas palabras o algunos términos. Dice, presentada la demanda, una vez que ya ha sido presentada, el juez aquí no habla de un auto admisorio. Sin embargo, en este 256, sin decir que se debe dictar un auto admisorio, el contenido del 256, una buena parte de ese acuerdo de admisión se encuentra fundamentado en este artículo 256. La palabra o las palabras que me gustaría resaltar es la siguiente: la demanda con los documentos y copias prevenidos se deben de correr traslado para emplazar y que contesten dentro de los siguientes 15 días. Vamos a la lámina 3, por favor. En las siguientes láminas es importante que ustedes las lean, no las voy a leer aquí con ustedes, pero quiero resaltar que es muy importante que cuando se realice el emplazamiento, se realice a través del notificador y el notificador indique cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre el traslado, para que pueda considerarse válido, y solo si en el acta circunstanciada se contempla la certificación relativa de cuáles son los documentos que se adjuntan, el emplazamiento estará bien efectuado, pero se debe de mencionar cuáles son esas copias de traslado que se le están dejando al demandado. Eso de acuerdo al primer criterio. El segundo criterio establece que, que se le deben de acompañar como copia de traslado de la demanda o de la contestación a todos los documentos anexos. En algunas legislaciones se van a encontrar que el emplazamiento se puede realizar acompañando solamente 25 hojas de la demanda y de sus documentos anexos. Después de la hoja 25 establecen algunos códigos de procedimientos que no es necesario dejarlas en la copia de traslado con las que se va a emplazar al demandado porque las podrá consultar en el juzgado. Eso no sucede en la Ciudad de México. Cuando la demanda, por ejemplo, tenga más de 100 hojas y los documentos también sean más de 100 hojas, se le debe de correr traslado con las 200 hojas. Si le falta una hoja, puede ser susceptible de nulidad del emplazamiento, porque no está cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. En algunos, como les digo, en algunas legislaciones se establece que solamente se pueden o se deben acompañar las primeras 25 hojas, ya sea de la demanda y o de los documentos base de la acción, como es en el estado de Durango, tal y como se menciona en la tesis que estamos aquí viendo en la presentación. En ese caso, la Suprema Corte de Justicia estableció que no es suficiente
con anexar solamente las 25 hojas que se mencionan de acuerdo al Código de Procedimientos del Estado de Durango, sino que se deben de anexar todos. La siguiente lámina, que es la 5, establece y refuerza la idea de la obligación de acompañar las copias de traslado cuando excedan las 25 hojas. Aquí el argumento que se maneja es que genera un esquema de desproporción en el plazo para su contestación. No solamente se le deja en estado de indefensión, como se ve en la tesis anterior, sino en esta tesis el argumento fundamental es que el plazo de 15 días para contestar la demanda se ve reducido porque no tiene toda la documentación desde el primer momento disponible el demandado. Y por lo tanto, en esta tesis se establece que se genera un esquema de desproporción en el plazo para su contestación. En la siguiente lámina vamos a encontrar otro criterio en el que se establece que en los juicios especiales hipotecarios se debe de correr traslado con las pruebas que se acompañaron, entre ellas el documento base de la acción. Es decir, no solamente se tienen que acompañar los documentos que estoy mencionando, sino también es importante acompañar los documentos base de la acción para que el demandado se pueda defender adecuadamente. En la siguiente lámina estamos viendo que para cumplir el requisito de que el notificador se cerciore del domicilio del demandado, es necesaria una descripción detallada de la persona. Antes se contemplaba eso, se tenía que dar la descripción de la persona. Ahora ya no se tiene que dar la descripción de la persona que se niega a firmar o a identificarse cuando se está practicando el emplazamiento. Antes era parte de las formalidades del emplazamiento. Ahora no. Ahora, de acuerdo al cambio de criterio que se está viendo en esta tesis, ya no es suficiente, ya no es necesario describir a la persona con la que se está practicando el emplazamiento. Solamente se tendrá que decir o indicar que se negó a proporcionar su nombre y a firmar. Esto en relación a la primera parte que dice el artículo 256, dice que presentada la demanda, con los documentos y copias prevenidas se debe de correr traslado a ellas para que las personas contra quienes se proponga se les emplace y contesten dentro del término de 15 días. Esto es fundamental, que ustedes sepan que el término para poder contestar la demanda es de 15 días. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a lo que también se debe de conceptualizar? Recuerden ustedes que el artículo 95 del Código de Procedimientos establece que debemos de acompañar a la demanda copias de traslado. Las copias de traslado se deben de presentar en el emplazamiento para poder practicar el emplazamiento adecuadamente. Fíjense cómo aquí ya se empiezan a entrelazar las obligaciones que se van describiendo en diversos artículos. En este caso, el artículo 95 establece la obligación de presentar copias de toda la demanda y de los documentos base de la acción, y aquí vemos cuál es la finalidad de esas copias de traslado. Esas copias simples van a recibir el nombre de copias de traslado y se van a entregar junto con la diligencia del emplazamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, bueno, vamos. Gracias. Vamos a la lámina 8, por favor. El artículo 100, a partir del artículo 116, vamos a ver que contemplará algunas formalidades bajo las cuales se debe de practicar el emplazamiento. ¿Cuál es uno de los fines primordiales de practicar un emplazamiento?
el fin primordial es hacer del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra para que pueda ejercer su derecho de defensa si así lo estima procedente. Por lo tanto, el legislador estableció una serie de requisitos que se deben de cumplir para practicar el emplazamiento y así de esta manera el legislador estima que es la manera más efectiva de poderle hacer del conocimiento del demandado la existencia de una demanda para que pueda ejercer su derecho de defensa. Recuerden que el emplazamiento es el acto procesal más importante en términos de notificación, porque es el acto procesal a través del cual el demandado va a tener conocimiento de que hay un juicio en su contra y así va a poder ejercer la protección o el derecho de defensa adecuadamente. ¿Cuáles son esas formalidades que de no cubrirse puede generarse la nulidad del emplazamiento? Esos requisitos empiezan a describirse a partir del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y establece este dispositivo que todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban de hacerse personalmente deberán de cubrir los siguientes requisitos. Recuerden que el emplazamiento es una de esas notificaciones que deben de realizarse o practicarse de manera personal. ¿Qué quiere decir que se practique de manera personal? Quiere decir que debe de practicarse la diligencia en presencia del demandado. El notificador va a buscar al demandado. Claro que no siempre se va a encontrar el demandado. Vamos a ver en qué casos se puede practicar el emplazamiento con la presencia de otras personas que no sean el interesado o el buscado. Cuando se practique una notificación personal, como es el caso del emplazamiento, el primer requisito que se debe de cubrir es que se entienden con el interesado, representante, mandatario, procurador o autorizado en autos. Entonces, puede ser el buscado o puede ser también su representante. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona moral, Patito SADCB, pues le voy a notificar el emplazamiento a través de su representante legal, a través de algún apoderado, de su administrador único, a través de algún miembro del consejo de administración, si fuere así que en lugar de tener un administrador único tienen un consejo de administración, los notificaré a través de esa persona. El segundo requisito es que se entrega una cédula. Una cédula es un documento que expide el juzgado que tiene los datos del juicio, número de expediente, el nombre de las partes, número de juzgado, el sello del tribunal, y hay un espacio para que se pueda transcribir o copiar el acuerdo admisorio de la demanda y los demás acuerdos que se pudieran haber generado con posterioridad a la admisión y antes del emplazamiento. Todo eso debe de ir en la cédula. Y en la parte final de la cédula vienen unos espacios para que el notificador pueda indicar con quién entendió la diligencia, la fecha, la hora en que practicó la diligencia y la firma del notificador. Ojo, la firma solamente. No es necesario, no es indispensable que el notificador ponga su nombre completo en la cédula. Esta cédula se expide por duplicado, es decir, al momento de emplazar vamos a tener dos cédulas. La cédula original es la que se va a ir al archivo del juzgado en el expediente para acreditar que se practicó el emplazamiento. ¿Ok? Y la otra cédula, como lo indica este artículo, se le deberá de entregar al demandado.
En la cédula se hace constar la fecha y la hora en que se entrega, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de las personas a quien se les entrega. También se debe de levantar un acta de diligencia. A esta acta de diligencia le llamamos acta circunstanciada. Es un acta en la que se va a establecer los pasos que siguió el notificador para poder practicar el emplazamiento. Y si pudo practicar el emplazamiento o en caso de no poder practicar el emplazamiento, en esa acta circunstanciada establecerá las razones de por qué no pudo practicar el emplazamiento. Y por último, se agrega copia de la cédula entregada en la que se procura recabar la firma de aquel con quien entiende la actuación. Como les mencionaba, hay dos cédulas, la cédula que se regresa al juzgado y la cédula que se le entrega al demandado para que pueda él tener la constancia de cómo fue emplazado. Estos son los primeros requisitos que establece el artículo 116 para poder tener por practicado el emplazamiento. También, si la primera notificación es un emplazamiento, el notificador se debe identificar ante la persona con la que entiende la diligencia, debe de requerirle a aquel con quien entienda la diligencia que se identifique asentando su resultado. Es decir, se puede continuar con el emplazamiento aun cuando con quien estamos entendiendo la diligencia no acredite quién es. Lo único que tenemos que hacer es que hablamos con la señora fulanita de tal, quien se negó a que tomáramos fotografías del buscado. Ahora, también se tienen que asentar los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisando en su caso su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Y por último, debe asentar las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. Vamos a la siguiente lámina, ya que vimos cuáles son los requisitos que debe de seguir el actuario. Habíamos mencionado que debe de levantar un acta circunstanciada. El notificador en esta acta circunstanciada expresará las causas por las que o se pudo practicar la diligencia o por las que no se pudo practicar la diligencia. Si hubo oposición para que se practique el emplazamiento, el juez, con vista al resultado, debe imponer las correcciones disciplinarias y medios de apremio que consideren pertinentes a aquel que haya infringido este tema. O que haya negado o se haya impedido practicar la diligencia o notificación. Ahí se hará ver en el acta circunstanciada, por ejemplo, si el demandado se estaba escondiendo y no permitió que se practicara el emplazamiento. Se hace saber en esta acta circunstanciada al juez el hecho, y cuando se mande pedir de nueva cuenta la notificación, posiblemente habrá elementos para que habilite las horas y días inhábiles para poder practicar el emplazamiento. Pero eso es derivado de lo que se razone en el acta circunstanciada. Siguiente lámina, por favor.
Bueno, vamos ahora al emplazamiento. El juicio ordinario civil, por lo general, no lleva implícito una diligencia de embargo. No obstante lo anterior, vamos a repasar rápidamente qué hay que hacer cuando el emplazamiento lleva una diligencia de embargo. El ejecutor no puede practicar la diligencia de emplazamiento y embargo si no se encuentra en el lugar físicamente el demandado. En este caso, se le deja un citatorio para que lo espere dentro de las horas que se le precisen y que serán para después de 6 horas a la del citatorio y antes de las 48 horas siguientes, también siguientes al citatorio. Entonces, se le va a dejar un citatorio para que comparezca. Si el buscado no atiende el citatorio, entonces la diligencia se practicará con la persona que abra en el bien inmueble y en todos los casos se tendrá por practicada la diligencia de ejecución cuando se tenga por practicada esta diligencia, se le entregará una copia al demandado del acta de embargo, de lo que se le haya embargado en su totalidad. Pero les repito, esto por lo general no forma parte del juicio ordinario, pero bien lo pueden encontrar en los juicios especiales en donde una de las figuras es el embargo. Vamos a la siguiente hoja, por favor. Ok. La copia que se le entregue al ejecutado, perdón, al ejecutante, no al ejecutado, al ejecutante, puede servir para que en el caso de que se le hayan embargado bienes, esta copia se mande rápidamente al registro público de la propiedad para que se pueda hacer el registro del embargo realizado. Sin embargo, esto no es tampoco obligatorio. Vamos a la siguiente lámina para explicar los pasos para poder emplazar. ¿Cuáles son los plazos para poder emplazar? De acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 del Código de Procedimientos, ya vimos que el emplazamiento se debe de entender de manera personal, a lo más con algún representante. Se le deberá de entregar una cédula, se deberá entregar copia de traslado, levantar el acta circunstanciada y, bueno, pues con estos requisitos se puede tener por debidamente practicado el emplazamiento. Si no se encuentra la persona buscada, se le puede hacer la notificación por cédula. Esta cédula se puede entregar a quien indique que es pariente, empleado o doméstico del interesado o del buscado, del demandado. El notificador debe cerciorarse que ahí es el domicilio del buscado y exponer los medios a través de los cuales se cercioró el que buscaba el domicilio para acreditar que es el domicilio de la persona a quien está buscando. También se levanta un acta circunstanciada y se entregan copias de traslado. Si no se encuentra el demandado o bien se niega a recibir, el notificador debe cerciorarse de que ahí es el domicilio del buscado y puede dejar un citatorio adherido de emplazamiento que motive la diligencia, la fecha y hora, el lugar de la diligencia, la hora hábil del día para que se le espere en nombre del promovente, el tribunal que ordena la diligencia, la determinación que manda notificar y el apercibimiento de que ante su presencia se notificará por adhesión y la raíz que
que motive la notificación. La citación no puede ser menor de 12 horas, ni tampoco puede ser mayor a los 3 días hábiles contados a partir de la fecha de la citación. Si, no obstante que se le haya dejado el citatorio, el demandado no comparece, entonces se le puede practicar el emplazamiento por adhesión. Es decir, el notificador dejará adherido en lugar visible al domicilio del demandado o del destinatario del procedimiento judicial las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el instructivo en el que se explique el motivo del emplazamiento por adhesión, mismo que tendrá las características de la cédula de notificación usual. Este emplazamiento o notificación tiene el carácter de personal. También cuando se niegue a recibir el emplazamiento, si después de haberse cerciorado que ahí es el domicilio del demandado y éste está evitando recibir el emplazamiento, entonces tendremos que hacerlo saber así en el acta circunstanciada y el notificador puede dirigirse a realizar el emplazamiento en el domicilio que se sepa que ahí es donde trabaja. También esos datos pueden ser proporcionados en el momento de la diligencia, no necesariamente tienen que obrar en el expediente. Siguiente lámina, por favor. Si todo esto no nos sirve para poder emplazar por alguna u otra razón, también es posible practicar el emplazamiento en el lugar donde se encuentre. Es decir, el lugar donde yo encuentre a la persona, siempre y cuando tenga una presencia adecuada, que tiene, ¿cómo decirlo? Este emplazamiento solamente lo he logrado hacer una vez, porque lo que quiere el notificador es tener elementos con los que se pueda cerciorar que está dejando el emplazamiento al interesado o a alguien que le puede dar el emplazamiento al demandado por el vínculo o conexión que se tiene con esa persona. Como lo vimos anteriormente, el emplazamiento, cuando abre una persona distinta al demandado, se le puede dejar siempre y cuando sea un familiar, siempre y cuando viva en el domicilio o siempre y cuando sea familiar o habite el domicilio y sea empleado doméstico del buscado. Si no se logra practicar de esa manera y yo le digo, por ejemplo, al actuario, mire, yo sé que, por ejemplo, el señor va a dar clases todos los días a las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho, podría animarse el notificador a practicar el emplazamiento de esa manera. Sin embargo, no va a tener ningún elemento para poder acreditar que sí es el demandado con el que está practicando el emplazamiento. Podría darse el caso que indebidamente yo le sustituya a la persona porque no es necesario, recuerden, para que el emplazamiento esté bien hecho, no es necesario que se firme el acta circunstanciada aceptando que se practique el emplazamiento. Podría yo practicar el emplazamiento con la persona y esa persona decidir no firmar ni reconocer que es el buscado. Entonces, este tipo de emplazamiento del lugar donde se encuentre, lo he logrado hacer solamente una vez en el caso de que tenía a la misma persona demandada a través de un juicio ordinario mercantil, no era ordinario mercantil, ejecutivo mercantil, perdón, en donde se le había emplazado en el domicilio, pero en el segundo juicio que tenía yo, que era de arrendamiento inmobiliario,
ya no nos abría ni nos dejaba pasar para poderlo emplazar. Por lo tanto, en la fecha de la audiencia del primer juicio, porque ofrecimos su prueba confesional, tuvo que comparecer al juzgado y saliendo del juzgado le dije al notificador, fíjese que aquí está tal persona y esa persona va a estar en una audiencia desahogando su prueba confesional el día tal a tal hora. Si vamos ese día a tal hora, podemos practicarle el emplazamiento con base en este artículo que indica que se le puede practicar el emplazamiento en el lugar donde se le encuentra. Se entrega también acta circunstanciada y se entrega las copias de traslado. Ahora, si todo esto no funciona, si no logramos encontrar al interesado, si se están escondiendo en el domicilio o si no encontramos el domicilio, entonces hay otra figura que es el emplazamiento por edictos. El emplazamiento por edictos procede cuando en el caso hay rasgos de ocultamiento del demandado a petición del actor y previa comprobación de este hecho. En este caso, el emplazamiento puede practicarse por edictos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que se deben de configurar para que se practique el emplazamiento. También se puede practicar por edictos cuando se trate, de personas inciertas. Hay algunas demandas en donde no sabemos de forma certera quién va a ser la persona incierta. Entonces, en este caso se puede practicar el emplazamiento por edictos. También cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, pero previo informe del área legal, en donde cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. Es decir, para poder llegar a los edictos, no es suficiente con que yo le diga al juez que no tengo su domicilio, sino que el juez deberá de librar oficios a las autoridades que tienen archivos de registro de personas, por ejemplo, el INAI, el INE, perdón, no el INAI, el INE, que tiene registro de datos de las personas, y después de que el INE indique que no tiene ubicada a la persona, entonces sí ya se podrá practicar por edictos. Y por último, hay un caso específico cuando se trata de inmatriculación de un inmueble en el registro público de la propiedad. Se deben de seguir las reglas del artículo 3047 del Código de Procedimientos para citar a las personas que puedan considerarse prejudiciales con el juicio de inmatriculación judicial. El juicio de inmatriculación judicial es un juicio especial en donde el bien inmueble que yo tengo la posesión no está inmatriculado, es decir, no tiene asientos registrales en el registro público de la propiedad, y lo que voy a hacer es dos cosas a través de un juicio de inmatriculación judicial. Uno, acreditar las colindancias de ese bien inmueble, cuánto mide, con qué predios mide y cuál es la identificación de ese predio. Y segundo, acreditar que yo tengo la posesión de ese predio desde hace más de 5 o 10 años, dependiendo el plazo, si es posesión de buena fe o de mala fe, para que una vez que se acredite la inmatriculación judicial, también esté procediendo la declaración de dominio sobre el bien del cual yo tengo la posesión. Es un juicio muy especial, no es muy común y no se tramita a través de un juicio ordinario civil, sino es un juicio especial y tiene sus propias reglas de notificación. Ahora, el edicto
vámonos a la, antes de ver la lámina 15, vámonos a la 16, por favor. El edicto, como podrán ver en cualquier periódico, si es un emplazamiento en general, es cualquier tipo de emplazamiento, exceptuando el de inmatriculación judicial, se puede realizar por edictos en los casos que les acabo de mencionar, y en esos edictos se deben de publicar de 3 en 3, por 3 veces de 3 en 3 días, en el boletín judicial y en el periódico local que el juez indique dentro, y debe de mediar entre una y otra publicación el término que no debe, debe de mediar entre cada publicación, perdón, 2 días hábiles. 2 días hábiles entre cada una de esas 3 publicaciones, haciéndole saber que debe de presentarse el citado dentro de un término que no debe ser inferior a 15 días ni de exceder de 60 días. Es decir, a través del edicto le estamos haciendo saber al demandado, al potencial demandado, que debe presentarse en el juzgado para que se le emplace adecuadamente. Si el demandado no se presenta en el juzgado dentro de los 15 días o dentro de los 60 días que establezca el edicto, entonces se tendrá por practicado el emplazamiento. El emplazamiento por inmatriculación judicial está en esta lámina del lado derecho y tiene algunos requisitos específicos para poder practicar el emplazamiento por inmatriculación judicial, los cuales no voy a revisar porque no son materia de este curso. Ahora, la copia de traslado, vamos a regresar a la lámina 15. La copia de traslado que se menciona en el 256 es la copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada. Y además se le deben de añadir algunas copias de los demás documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial. Hasta aquí vamos a dejar, ya nada más me falta ver la nulidad del emplazamiento. La nulidad en términos generales del emplazamiento se genera cuando no se cumplen las formalidades. Y vamos a ver cómo se tramita en la siguiente clase. Hasta aquí lo vamos a dejar para esta sesión. Muchas gracias. ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. Vamos a poner esta presentación, va a estar disponible en el canal de YouTube de la Academia de Enseñanza Digital, para que puedan ustedes acudir a la grabación si tienen alguna duda. Sí, profe, Gracias. muchísimas Muchas gracias. 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 De nada, hasta luego. Hasta luego.